Hola Joan, ¿qué tal? Hola Pascal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Joan, bienvenido a Archivos Aether. Muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti. Joan, tú eres experto en geobiología y radiaciones de hábitat y también ambientalista, miembro de la Asociación de Estudios Geobiológicos en España, profesor de geobiología y radiaciones del hábitat en la Escuela de Arquitectura de la Tierra desde el 2014 al 2015. Te has formado en diferentes seminarios en Alemania, eres director de FAI España, Federación Ambientalista Internacional. Y bueno, Joan, en tu página encontramos estudios y mediciones acerca de esta contaminación electromagnética que tú le llamas. También encontramos cómo contactarte para acceder a tus cursos de formación y charlas, pero revisando tu página encontré que ibas a dar unas charlas sobre radiestesia y me gustaría partir por ese tema. Y bueno, encontramos que la radiestesia es la facultad especial que se atribuye a personas para percibir radiaciones electromagnéticas e inclusive descubrir manantiales o yacimientos subterráneos como definición. ¿Cómo podrías definir la radiestesia de acuerdo a tu experiencia y bueno, en la práctica, diariamente, cómo tú la utilizas? Bueno, la radiestesia pues, en este campo es bueno, en el campo que estamos hablando es yo centrado en lo que es en el hábitat en sí, ¿no? Digamos que es como si fuera el doctor de la casa, ¿no? Del edificio o del lugar donde se va a construir, ¿no? Pero la radiestesia es todo. El campo es tan amplio como que lo puedes aplicar a la vida diaria y a cualquier cosa, porque al final es resonar con esa vibración que tú estás notando. O sea, se llama una conexión directamente con esa energía que tú captas, y a partir de ahí pues bueno, descubres que hay una comunicación, ¿no? Y esto es lo que nos sirve para poder encontrar, descubrir y captar, ¿no? Ok, y en la experiencia, en la práctica, ¿qué elementos utilizas para hacer radiestesia? Conocemos el péndulo o las varitas, ¿no? Bueno, normalmente yo como cualquier otro oficio que pueda haber en este mundo, pues utilizamos herramientas, ¿vale? Normalmente las herramientas es más conocido por el público en general, es el péndulo, ¿no? Utilizado desde la antigüedad. Pero yo me siento muy cómodo con las varitas, porque aparte el péndulo tú ves que gira o no gira, pero las varitas, digamos que la otra persona ve que cómo actúan, ¿no? Y puedes dar una explicación más coherente. El péndulo más bien es más personal, vamos a llamarle, ¿no? Y las varillas más visual para la gente que está alrededor y que está viendo tu trabajo, ¿no? Pero hay muchas otra clase de herramientas, como puede ser la kinesiología, que también es parte de la radiestesia, porque utiliza los músculos como testor, ¿no? O sea, en vez de utilizar el péndulo, utilizas el músculo de cualquier parte del cuerpo. Después también utilizamos el pulso. El pulso, o sea, tú coges lo que es donde está la sien, donde pasa la aorta, o aquí en el pulso donde el médico te coge para mirar la pulsación sanguínea y tal. Ahí notas cuando pasas por una alteración, como puede ser un manantial de agua, unas líneas, bueno, todo lo que nos podemos encontrar, vemos cómo interactúa y o va más deprisa o incluso se ralentiza, ¿no? Y eso nos está indicando de que estás pasando por encima de una anomalía. Que esto es lo que hacen los animales normalmente, porque si te das cuenta, los animales no llevan zapatos, aunque últimamente los perros en algunos países, en algunos sitios, les ponen zapatitos y botitas, ¿no? Y al final, pues lo que estamos perdiendo, nos estamos animalizando, o sea, nos estamos convirtiendo en lo que no somos,
y hemos perdido ese contacto y hemos perdido también el contacto de poder sentir, ¿no? Porque la radiestesia es parte de sentir, ¿no? Si pierdes ese sentir, pues digamos que te encuentras desprovisto, ¿no? Porque, bueno, perdemos esa capacidad de cosa que los niños, pues, o ponerte un ejemplo, los niños cuando están en una cama, son pequeñitos o en una cuna, muchas veces aparecen en una esquina o en la punta del otro lado de la cama porque buscan su sitio para dormir ahí. Si hay una alteración se ponen al otro lado de la cama, incluso caen de la cama, ¿no? O sea que hay infinidad de cosas. Sí, ¿y qué es lo que pasa en la experiencia radiestésica? Porque desde luego, bueno, tú me mencionaste de que utilizas las varitas, te gusta más para, ¿cierto?, entregar una información un poco más, con mayor amplitud, porque el péndulo me dijiste que era más personal, entonces, claro, desde ese punto de vista, cuando tú utilizas las varitas, cuando estás utilizando este instrumento, o cuando estás buscando algo, ¿cierto?, en terreno, ¿cómo es la experiencia radiestésica? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo podemos determinar cuando hay una experiencia radiestésica? Bueno, al final la experiencia radiestésica es que tú te estás, conectando con lo que tú buscas, porque al final no deja de ser como una frecuencia de una radio. Para encontrar una emisora, pues tú tienes que buscar una frecuencia. Si no, escuchas de todo menos esa. Hasta que no conectas el emisor con el receptor, no se produce esa conexión. Y a partir de ahí, pues estás notando de que está fluyendo esa energía. ¿De acuerdo? O sea, yo cuando paso por encima de una alteración, esas varitas se mueven porque es una extensión más de mi cuerpo. Es como si fueran las antenas de una hormiga o de una cucaracha. ¿De acuerdo? Que cuando pasas por encima de esto, pues resuenan con esa frecuencia y tú captas esa información que tú estás buscando. Esa sería la sensación, y claro, al final también te empapas de esa energía, ¿no? Que al final pues estás buscando, digamos, vamos a llamarle una mala energía, entre comillas, ¿no? Y al final también te vas impregnando, quieras o no, de eso, ¿no? Pero bueno, tenemos herramientas para poder, digamos, evitar esto. Y como nada más es un momento, pues es como un esfuerzo que hace, que a la verdad cansa mucho, al final acabas agotado. Nada más puedes hacer de 2 a 3 prospecciones al día, porque si haces más acabas completamente, porque claro, estás ahí conectando con una ionización que entre comillas es negativa para la vida, y al final acabas pues agotándote porque estás haciendo un esfuerzo para que no te afecte y para saber por dónde viene y por dónde va. O sea que ese es el sentir, es eso, ¿no? Las últimas mediciones que se hicieron de la llamada radiación de fondo frustraron las esperanzas e ilusionismos de muchos adeptos de la ciencia. Las variaciones en la temperatura de esta radiación de fondo indicaban que el universo no era cerrado ni abierto, sino que el universo se presentaba infinito y estacionario, tal y como preconizaba Giordano Bruno 400 años antes y Elena Blavatsky hace poco más de un siglo. Este universo estacionario es el que describe también el físico, inventor eléctrico e ingeniero mecánico Nikola Tesla. No se conoce ninguna mención que el científico conociera por referencias la obra monumental de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, pero es probable, ya que Tesla trabajó con Edison, que no solo era teósofo, sino que había conocido y era discípulo de Blavatsky. Es muy difícil que no le haya mencionado las doctrinas profundamente filosóficas, espirituales y científicas que formaban el corpus teosófico, especialmente Isis sin velo, escrito en 1877, y La doctrina secreta en 1888. Cuando Swami Vivekananda
el gran yogi y pandita hindú viajó a los Estados Unidos a pregonar la filosofía del antiguo Aryabharta y enseñó a Tesla los conceptos tan filosóficos de la escuela Samkhya, Tesla quedó muy impresionado, lo que prueba que él no había leído ni Isis sin velo ni la doctrina secreta, por lo menos no hasta el año 1896, y que Tesla, posiblemente, no habría sido teósofo, pero podemos señalar que son más que interesantes las coincidencias que hallamos entre sus ideas científicas genuinamente propias, derivadas de la experimentación y de una luz intuitiva, con las enseñanzas de la doctrina secreta de Elena Blavatsky, que son un memorando de la filosofía iniciática antigua. ¿Y cuándo fue la primera vez que, por ejemplo, encontraste algún yacimiento de agua o no sé, o te diste cuenta que sentías cosas determinadas en algunos lugares? ¿Cómo fue que...? Bueno, a ver, yo te puedo decir, por ejemplo, os puedo decir que el pasar por encima del agua, el agua da la sensación de que te succiona hacia abajo, ¿vale? Es como si te chupara hacia la tierra, ¿vale? Esa sensación de que te vas, ¿no? Te cansas, te debilitas cuando pasas por ese lugar, ¿no? En una falla, por ejemplo, si pasas por una falla que sería una grieta que no vemos, ¿vale? Una oquedad o una cueva, vamos a llamarle, la sensación que hay es de quemazón en el pecho, ¿vale? Y en el estómago. Y bueno, la diferencia es que en una pasa agua, al agua pasar a mucha velocidad crea como una ionización, ¿vale? Que hace que las personas que estén en su superficie o en su verticalidad acaben enfermando. Y en la falla, en vez de que pase agua, pues pasa aire. ¿Me acuerdo? Al pasar aire, pues ese aire también se electrifica, vamos a llamarle, y todos los que están en su verticalidad pues también acaban debilitándose, porque al final esto tiene consecuencias directas con el sistema inmunológico. Se te cae el muro o se debilita ese muro, esa muralla que es el sistema inmunológico, y al final el estado de exposición que tengas a estas alteraciones, que digo yo, no son malas, simplemente que nosotros estamos en un mal sitio, ¿de acuerdo? Y bueno, sentido? simplemente hay que encontrarlas. ¿En qué sentido un mal sitio? Mal sitio, pues por ejemplo, a ver, digamos que los caballos, vacas, perros, mamíferos en sí, ellos, como ya te digo, no llevan zapatos. Vamos a poner este ejemplo gracioso para cómo captan esa, porque es de sobra conocido que cuando hay un terremoto o hay una actuación de cataclismo en algún lugar, pues los perros han salido corriendo antes de que se produzca. Animales han huido del lugar. En ciertos conocidos, como el terremoto que hubo aquí en Lorca, días antes los perros se ponían nerviosos y salían corriendo, se iban del pueblo. Y luego apareció el terremoto en Singapur, bueno, en Malasia también con el maremoto que hubo, pues también pasó exactamente lo mismo. Me vengo a referir que la naturaleza tiene esos métodos para avisar. Lo que pasa es que nosotros perdemos esa capacidad por lo que hablábamos de los zapatos. Y luego, claro, notar todo eso, pues hace ver que como nosotros hemos perdido la capacidad de notar, por eso pues ahora hoy en día pues cualquiera se sienta allí y bueno, sí, me siento mal, pero bueno, si me siento mal me voy al médico y ya está, no pasa nada, o sea, y ahí vamos a eso. Pero hoy en día, a ver, incluso las mujeres son más sensibles que los hombres, ellas notan más cosas que nosotros.
Y bueno, a partir de ahí es que se construye una parcela en un lugar porque está vacío, se construye ahí, pero igual ese sitio no es bueno para poner una habitación de descanso, por ejemplo. Y bueno, nos construyen porque nos venden así, nadie ya mira estos lugares como se miraban en la antigüedad, vamos a llamarle, porque lo que hemos estudiado, por ejemplo, es que antes para construir una casa, había una casa en la montaña, ¿no? En el campo. Por ejemplo, dejaban pastar las vacas, ¿vale? En la montaña. Cuando las vacas se tumbaban o los caballos se tumbaban en un sitio, construían el corral, ¿vale? Para meter los animales. Después, cuando ya estaban los animales ahí, encima, en el primer piso, construían las habitaciones de descanso y aprovechaban el calor del excremento del mamífero para calentar esa casa. Y claro, los animales habían hecho un previo trabajo de buscar una zona neutra. Y claro, el humano aprovechaba ese conocimiento que tenían los animales por no llevar zapatos para construir, digamos, sus habitaciones de descanso. Y se ha constatado porque primero se construyeron los corrales y después se construían las habitaciones de descanso de la familia en cuestión. Y bueno, a partir de ahí hemos evolucionado a llegar a este momento de que estamos prácticamente sintéticamente dopados entre tecnología, electrificación y abobados, que prácticamente no sabemos si en ese sofá que estoy cómodo, o en la silla estoy en mi sitio, o en la cama esta no duermo porque me han dicho que es estrés. Y bueno, el estrés se puede medir de muchas maneras, ¿no? Y a veces si lo mides o verificas dónde estás durmiendo, te puedes dar cuenta que a lo mejor no estás en un buen sitio.